¿Alguna vez escuchaste sobre aquel hombre que cabalgó más rápido que el viento y que nunca falló un solo disparo, pero cuyo secreto era más oscuro que la noche misma? Dicen que el precio de la grandeza siempre es alto, y esta es la historia de cómo un vaquero vendió su alma para convertirse en leyenda. Mi nombre ya no importa, pero si alguna vez escuchaste sobre el jinete de la muerte, entonces conoces la leyenda que yo mismo alimenté. Hace años, yo era un simple vaquero de rancho, apenas logrando sobrevivir en las tierras áridas del viejo oeste. Todo cambió una noche en la que el desierto parecía vivo, como si la tierra estuviera respirando bajo mis botas. Había perdido mi caballo, mi última moneda y cualquier esperanza de un futuro decente. Caminaba bajo la luna llena, el rifle colgando flojo en mi espalda, cuando lo vi. Una figura en la distancia, de pie junto a una hoguera tan negra que parecía absorber la luz. El hombre llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro, pero cuando habló, su voz era como un susurro que te calaba hasta los huesos. Me preguntó qué era lo que más deseaba. Al principio, no respondí. ¿Quién era él para prometerme nada? Pero entonces él lo dijo: fama, poder, riquezas, todo está al alcance de tu mano. Todo lo que tienes que hacer es pedírmelo. Lo que realmente quería era respeto, el tipo de respeto que no se puede comprar, que se gana con balas y sangre. Lo miré y él sonrió. Entonces, hagamos un trato, dijo, y sacó un cuchillo con un filo tan brillante como el sol. El pacto fue sencillo, o eso creí en ese momento. Él me pidió una gota de sangre, nada más. Cortó la palma de mi mano y dejó que la sangre cayera sobre el fuego negro. La hoguera estalló en llamas rojas y doradas, y en ese instante supe que algo había cambiado. Mi cuerpo se sintió más ligero, mi mente más aguda. Cuando miré mis manos, ya no parecían las de un hombre común. Me sentí invencible. Y entonces el hombre me dijo su nombre. Llámame el diablo, aunque ya sabes quién soy. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció, dejando un olor a azufre en el aire. A la mañana siguiente, regresé al pueblo montado en un caballo negro que apareció como por arte de magia. Los hombres que alguna vez se burlaron de mí ahora apartaban la mirada, y las mujeres me observaban con una mezcla de temor y fascinación. Pero no fue hasta mi primer duelo que comprendí el alcance del pacto. Me enfrenté a un pistolero conocido como el Escorpión, un hombre al que nadie había vencido. Antes de que él siquiera tocara el gatillo, mi mano ya había disparado. Una bala certera entre sus ojos y el escorpión cayó muerto. Todos quedaron en silencio. Ese día nací de nuevo y el mito del jinete de la muerte comenzó a crecer. El pacto fue sencillo, o eso creí en ese momento. Él me pidió una gota de sangre, nada más. Cortó la palma de mi mano y dejó que la sangre cayera sobre el fuego negro. La hoguera estalló en llamas rojas y doradas, y en ese instante supe que algo había cambiado. Mi cuerpo se sintió más ligero, mi mente más aguda. Cuando miré mis manos, ya no parecían las de un hombre común. Me sentí invencible. Y entonces el hombre me dijo su nombre. Llámame el diablo, aunque ya sabes quién soy. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció, dejando un olor a azufre en el aire. A la mañana siguiente, regresé al pueblo montado en un caballo negro que apareció como por arte de magia. Los hombres que alguna vez se burlaron de mí ahora apartaban la mirada, y las mujeres me observaban con una mezcla de temor y fascinación. Pero no fue hasta mi primer duelo que comprendí el alcance del pacto. Me enfrenté a un pistolero conocido como el Escorpión, un hombre al que nadie había vencido. Antes de que él siquiera tocara el gatillo, mi mano ya había disparado. Una bala certera entre sus ojos y el escorpión cayó muerto. Todos quedaron en silencio. Ese día nací de nuevo y el mito del jinete de la muerte comenzó a crecer. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la mirada en sus ojos, una promesa de que mi deuda estaba a punto de cobrarse.
Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. Y entonces, como si hubiera leído mis pensamientos, él dijo: «No temas, muchacho. Todo tiene su tiempo y el tuyo se está acercando». Después de ese encuentro en el pueblo fantasma, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Aunque aún era el mismo pistolero invencible, había una sombra que me seguía, una presencia que no podía ignorar. A veces, al amanecer, podía ver huellas en la arena detrás de mí, como si alguien más estuviera cabalgando a mi lado, aunque no hubiera nadie allí. Sombra, mi caballo, se inquietaba más de lo habitual. Relinchaba al aire, como si viera algo que yo no podía, pero seguía adelante. Cada duelo que ganaba reforzaba mi reputación, y cada bolsa de oro que guardaba me hacía pensar que quizás, solo quizás, el diablo no volvería por lo suyo. Una noche, llegué a un pueblo llamado San Silencio, un lugar pequeño y polvoriento donde la gente vivía con el miedo pintado en los ojos. Había rumores de un forajido llamado El Cuervo, un hombre cruel que controlaba todo lo que ocurría en esas tierras. Cuando entré en la cantina, la gente apenas se atrevía a mirarme, pero yo sabía que conocían mi nombre. Pedí un whisky, y antes de que pudiera siquiera tomar el primer trago, un hombre tambaleante se me acercó. «Tú eres el jinete de la muerte, ¿verdad?». Su voz era un susurro tembloroso, como si pronunciando esas palabras estuviera llamando a la muerte misma. Le respondí con un simple asentimiento. «El cuervo quiere verte», dijo, y me indicó que fuera al viejo salón al final del pueblo. Cuando llegué, el cuervo ya estaba esperándome. Era un hombre alto y flaco, con ojos hundidos que parecían dos pozos oscuros. Su risa resonaba como un eco, y la forma en que me miraba me hizo pensar que tal vez sabía más sobre mí de lo que aparentaba. «He oído que no puedes fallar», dijo, tamborileando sus dedos sobre la mesa. «Pero dime, ¿qué tan rápido puedes ser contra alguien como yo?». Su voz tenía un tono extraño, casi como si no fuera completamente humana. No respondí, porque en el viejo oeste las palabras no resolvían nada, solo las balas. Nos enfrentamos al amanecer en la calle principal de San Silencio. La gente del pueblo se había reunido para vernos, sus rostros pálidos y ansiosos. El cuervo estaba de pie al otro extremo de la calle, con sus manos listas sobre las pistolas. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre las montañas, sentí que el tiempo se detenía. Pero algo estaba mal. Por primera vez, mi mano tembló. No sabía por qué, pero una sensación de peligro inminente me invadió. Y entonces, en el momento exacto en que nuestras armas se dispararon, lo vi. La bala del cuervo se dirigió hacia mí con una velocidad que parecía imposible, pero antes de que me alcanzara, algo la desvió. Como si una fuerza invisible la hubiera rechazado, mi disparo, en cambio, fue directo a su pecho. Lo vi caer al suelo, su sangre oscura empapando la arena, pero en lugar de morir como cualquier hombre, comenzó a reírse. Una risa que me heló la sangre. «No puedes escapar de él», dijo, con sus últimos alientos. «El diablo siempre toma lo que es suyo». Entonces su cuerpo se desvaneció, convirtiéndose en polvo, como si nunca hubiera estado allí. Después de ese duelo, el pueblo de San Silencio quedó en silencio absoluto. La gente no celebró mi victoria, no me ofrecieron comida ni bebida como en otros lugares. Simplemente me miraron, como si yo fuera una plaga que acababa de llegar. Monté a Sombra y me alejé, pero mientras cabalgaba, algo extraño ocurrió. El sol comenzó a oscurecerse, como si una tormenta se estuviera formando de la nada. El viento sopló con una fuerza sobrenatural, y entonces lo vi otra vez. El hombre de la hoguera, el diablo mismo, de pie en medio del camino, esperándome. Tiré de las riendas, pero Sombra no avanzó más. El diablo me miró con una sonrisa torcida, su sombrero cubriendo sus ojos. «Disfrutaste el regalo,
preguntó, con esa voz que retumbaba como el trueno. Quise responderle, pero no pude. Era como si mi voz se hubiera perdido en el aire. Entonces él se acercó, cada paso suyo resonando como un martillo golpeando metal. Recuerda esto, muchacho, nada de lo que te he dado es gratis. Y pronto, muy pronto, llegará el momento de pagar. Con esas palabras desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero el olor a azufre permaneció en el aire, junto con una sensación de vacío que no podía ignorar. Seguí cabalgando, pero ahora sabía que cada día que pasaba me acercaba más al final de mi camino. Y aunque aún no sabía cómo terminaría todo, una cosa era segura: el diablo siempre cumple sus promesas, y yo no sería la excepción. Después de mi encuentro con el diablo en el camino, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Mi invencibilidad seguía intacta. Mi puntería era tan precisa como siempre, pero la sensación de que algo oscuro se arrastraba bajo mi piel no me dejaba en paz. Durante semanas, cabalgué a través de desiertos y montañas, buscando respuestas que no sabía dónde encontrar. Cada pueblo al que llegaba me recibía igual, con miedo, susurros y silencio. Las balas seguían buscando mi camino, y los hombres que me desafiaban caían uno a uno, pero sus rostros siempre eran los mismos después de que terminaba el duelo. Pálidos, congelados en una expresión de terror que no podía explicar. Una noche, mientras acampaba bajo un cielo sin estrellas, me encontré soñando. No era un sueño cualquiera, era más real que cualquier cosa que hubiera sentido despierto. Estaba de pie en medio de una llanura interminable, rodeado de sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Al frente, la hoguera negra volvió a aparecer, y junto a ella estaba el diablo, sentado como si fuera el dueño del mundo. Su rostro seguía oculto bajo su sombrero, pero esta vez no estaba solo. Había hombres y mujeres alrededor del fuego, sus caras distorsionadas por el sufrimiento, sus cuerpos encadenados a la tierra misma. Cuando traté de moverme, no pude. Estaba atado, no por cadenas visibles, sino por algo mucho más fuerte: el peso de mis propias elecciones. El diablo me miró entonces, y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada clavada en mi alma. «Míralos», dijo, señalando a las almas encadenadas. «Son como tú, hombres y mujeres que pensaron que podían tomar sin dar nada a cambio. Todos ellos querían algo, como tú: poder, fama, amor, y todos ellos me pertenecen ahora». Intenté hablar, pero mi voz no salía. Quería gritar, preguntar qué quería de mí, pero antes de que pudiera hacerlo, desperté con el corazón latiendo con fuerza. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo, pero el frío que sentía no tenía nada que ver con la noche. Al llegar al siguiente pueblo, llamado Santa Cruz, sentí que algo era diferente. Era un lugar más grande que los demás, con edificios bien cuidados y una plaza central llena de vida. Pero la sensación de peligro estaba ahí, como un cuchillo en el aire. Me acerqué a la cantina, esperando encontrar a alguien que pudiera darme respuestas. Dentro, el ambiente era tenso. Los hombres bebían en silencio, las mujeres evitaban mi mirada, y el cantinero apenas habló cuando pedí un trago. Pero fue entonces cuando una mujer se me acercó. Era diferente a los demás, con ojos que parecían ver más allá de la superficie. «Tú eres el que hizo el trato, ¿verdad?». No respondí de inmediato. ¿Cómo lo sabía? Ella se sentó frente a mí, ignorando las miradas nerviosas de los demás. «No eres el primero que viene aquí buscando escapar», dijo, mientras sus dedos trazaban círculos sobre la madera de la mesa. «El diablo tiene muchos rostros, pero siempre juega el mismo juego. Te da lo que quieres y luego te lo quita todo». Su voz era baja, pero había una certeza en ella que me incomodaba. «Si quieres enfrentarlo,
Debes saber algo. No puedes matarlo, pero puedes vencerlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Antes de que pudiera responder, el sonido de un disparo interrumpió la conversación. Salí de la cantina y encontré a un hombre al otro lado de la calle, un forajido con el rostro cubierto por un pañuelo rojo. «¡Jinete de la muerte!», gritó, con su voz resonando en el aire. «Dicen que eres invencible, pero yo voy a probar lo contrario». Su mano descansaba sobre el revólver en su cadera, y los espectadores comenzaron a retroceder, sabiendo lo que iba a suceder. El duelo comenzó como siempre. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se encontraban. Mi mano se movió como un relámpago, y antes de que él pudiera disparar, su cuerpo ya estaba cayendo al suelo. Pero esta vez, algo extraño ocurrió. Cuando su cadáver golpeó la tierra, no fue sangre lo que salió de su herida, sino algo negro, espeso, como si el hombre estuviera hecho de oscuridad misma. Entonces, desde las sombras, escuché una risa que reconocí al instante. «Cada bala que disparas te acerca más a mí, muchacho», dijo la voz del diablo, aunque no podía verlo. La gente del pueblo me miraba con horror, como si yo fuera el culpable de todo. La mujer de la cantina estaba de pie en la puerta, con una expresión grave en su rostro. «Ya es tarde para ti», dijo en voz baja, lo suficiente para que solo yo la escuchara. «El diablo está jugando contigo, y cada vez estás más atrapado en su red». Quise gritarle que me dijera cómo salir, cómo romper el pacto, pero antes de que pudiera hacerlo, ella desapareció entre la multitud. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a sombra, mirando el fuego de mi campamento. Las palabras de la mujer seguían resonando en mi mente. «No puedes matarlo, pero puedes vencerlo». ¿Qué significaba eso? ¿Qué precio tendría que pagar para liberarme de las cadenas invisibles que el diablo había colocado sobre mí? Las respuestas no llegaban, y el silencio del desierto se sentía más pesado que nunca. Algo se acercaba. Lo sabía. Y por primera vez, el miedo se apoderó de mí. El desierto parecía interminable, y con cada milla que dejaba atrás, el peso en mi pecho crecía. El aire estaba más frío de lo habitual, incluso cuando el sol estaba en su punto más alto. Sombra, mi caballo, no estaba tranquilo. Sus relinchos eran más frecuentes y cada tanto giraba la cabeza hacia atrás, como si algo nos siguiera. No veía nada cuando me daba vuelta, pero la sensación de estar siendo observado era constante. Ya no era el mismo hombre que cruzó el primer pueblo con arrogancia y una pistola rápida. Ahora, con cada disparo que hacía, con cada sombra que veía, sentía que me acercaba más al final de algo que no lograba comprender. Llegué a un lugar extraño una tarde. No estaba en ningún mapa que hubiera visto, y la tierra parecía muerta, como si el mismo desierto hubiera olvidado ese pedazo de suelo. En el centro de ese lugar desolado, había una pequeña iglesia abandonada, su madera podrida y el campanario inclinado como si estuviera a punto de caer. Algo en mí me decía que debía entrar. Las puertas crujieron cuando las empujé, y el interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Los bancos estaban destrozados, y el altar estaba vacío, salvo por una cruz negra que colgaba de la... Cuando me acerqué al altar, una voz resonó en la iglesia. Era suave al principio, como un susurro, pero luego creció hasta llenar el espacio. «Te estaba esperando, jinete». Mi mano fue instintivamente al revólver, pero antes de que pudiera desenfundar, la figura de un hombre apareció detrás del altar. Era un anciano, encorvado y vestido con un traje negro raído. Sus ojos eran blancos, como si estuviera ciego, pero había algo en su presencia que me hacía sentir pequeño. «¿Sabes dónde está?», preguntó, aunque yo no respondí. «Estás en tierra perdida. Aquí no hay Dios que te escuche, ni diablo que reclame. Pero hay verdades, y esas son las que debes enfrentar». El anciano se acercó lentamente, apoyándose en un bastón hecho de una madera tan oscura
que parecía absorber la luz. El diablo no juega al azar, muchacho. Todo lo que te ha dado lo ha hecho con un propósito. Tú eres su arma, su mensajero, y ni siquiera te has dado cuenta. Sus palabras eran como cuchillos clavándose en mi mente. Cada vida que has tomado, cada bala que has disparado, lo has hecho en su nombre, alimentando su poder. Y ahora estás tan enredado en su red que incluso si quisieras escapar, no sabrías por dónde empezar. Quise protestar, decirle que no era cierto, pero la verdad era que sus palabras tenían sentido. Desde que hice el pacto, todo había sido demasiado fácil. Los duelos, las victorias, el oro, todo había llegado a mí sin esfuerzo. Pero con cada triunfo, algo dentro de mí se había perdido. El anciano continuó, como si pudiera leer mis pensamientos. El diablo te ha marcado, y esa marca no desaparecerá hasta que cumpla su propósito. Pero hay algo que él no te ha dicho. Antes de que pudiera preguntarle qué era, el anciano levantó una mano, y la iglesia se oscureció. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejando solo una negrura infinita. Y entonces, a mi alrededor, comenzaron a aparecer las figuras de todas las personas que había matado. Estaban de pie en silencio, con sus heridas aún visibles, sus ojos vacíos. Uno por uno, comenzaron a señalarme, sus manos temblorosas, pero firmes. ¿Ves esto?, dijo el anciano, su voz resonando en la oscuridad. Estos son tus pecados, y ellos son tus jueces, pero no están aquí por ti. Están aquí por lo que representas. Tú no eres más que una pieza en el tablero del diablo, un peón en su juego eterno. El miedo me invadió. Quise moverme, huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. Las figuras comenzaron a acercarse, sus ojos vacíos fijos en... Susurros llenaron el aire, palabras que no entendía, pero que me helaban la sangre. Él vendrá por ti pronto, dijo el anciano, su voz ahora apenas un eco en la oscuridad. Y cuando lo haga, tendrás que tomar una decisión, someterte o enfrentarlo. Pero recuerda, enfrentarlo tiene un precio, uno que pocos están dispuestos a pagar. La oscuridad comenzó a desvanecerse y de repente estaba de nuevo en la iglesia, solo. El anciano había desaparecido y la cruz negra del altar estaba rota en el suelo. Mi respiración era pesada y mis manos temblaban mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Cuando salí de la iglesia, el sol ya estaba poniéndose, tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangre. Monté a sombra y cabalgué sin rumbo, tratando de dejar atrás ese lugar maldito, pero las palabras del anciano seguían resonando en mi mente. Tú no eres más que una pieza en el tablero del diablo. Era cierto. Había sido un simple instrumento en sus manos todo este tiempo, y si lo era, podía cambiar. La única certeza que tenía era que mi tiempo se estaba acabando, y que el momento de enfrentar la verdad estaba más cerca de lo que quería admitir. Esa noche, mientras acampaba bajo un cielo sin estrellas, el sueño volvió a encontrarme. Esta vez, no había llanuras interminables ni hogueras negras. Solo estaba yo, de pie frente a un espejo roto. Mi reflejo me miraba con ojos que no eran míos, y en su pecho, donde debería estar el corazón, había un vacío oscuro que parecía devorar todo a su alrededor. Quise apartar la mirada, pero no pude. Y entonces, desde el reflejo, escuché una risa familiar. «Pronto, muchacho», dijo la voz del diablo. «Muy pronto». El amanecer trajo consigo una niebla espesa, algo inusual para esas tierras secas. El aire era pesado, y el silencio del desierto se sentía diferente, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Sombra no quería avanzar. Tiré de las riendas, le hablé como siempre lo hacía, pero el caballo estaba inquieto, pateaba la arena y giraba la cabeza constantemente hacia atrás. Algo estaba mal, lo sabía. Finalmente, logré que avanzara, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. Era como si todo a mi alrededor me estuviera empujando hacia algo que no podía evitar. Cabalgamos hasta llegar a un cañón estrecho.
donde las paredes de roca se alzaban como gigantes, observándome desde las alturas. La sensación de ser observado era tan fuerte que casi podía escuchar las miradas clavándose en mi espalda. No había viento ni sonidos de animales, era un vacío absoluto, roto solo por el sonido de los cascos de sombra contra la piedra. Fue entonces cuando lo vi, un hombre sentado en una roca al final del cañón, con la cabeza baja y las manos descansando sobre sus rodillas. Al principio pensé que era un viajero, alguien que se había perdido en estas tierras olvidadas. Pero cuando me acerqué, supe que no era un hombre común. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos eran dos pozos negros sin fondo. No llevaba armas, pero algo en su presencia me hizo desear tener el arma desenfundada. «Finalmente llegas», jinete dijo, su voz resonando como un eco en las paredes del cañón. «¿Quién eres?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Soy solo un mensajero», dijo, levantándose lentamente. «Uno más en la larga fila de aquellos que sirven al mismo maestro que tú». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «Yo no sirvo a nadie», respondí, mi mano descansando sobre el revólver. El hombre se rió, una risa hueca que no tenía alegría. «Eso crees, pero no importa lo que pienses. Lo que importa es que tu tiempo está llegando a su fin y el amo te espera». Antes de que pudiera responder, el hombre levantó una mano y el cañón cambió. Ya no estaba bajo el cielo abierto, sino en un lugar oscuro, sin paredes ni techo, solo una niebla densa que lo cubría todo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Mi mano seguía sobre el revólver, pero no podía desenfundarlo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, la hoguera negra ardiendo en medio de la nada, y junto a ella, el diablo. Esta vez, no llevaba el sombrero que ocultaba su rostro. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran de un rojo profundo, como brasas encendidas. Su sonrisa era amplia, mostrando dientes afilados que parecían capaces de desgarrar el alma misma. «Has hecho un buen trabajo, muchacho», dijo, su voz reverberando en la oscuridad. «Más de lo que esperaba. Pero todos los caminos llevan al mismo destino, ¿verdad? Y el tuyo ya está aquí». Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Quise preguntarle qué significaba, qué había hecho para merecer esto. Pero antes de que pudiera hacerlo, el diablo levantó una mano y las sombras comenzaron a moverse. De la niebla surgieron figuras como antes en la iglesia, pero esta vez no estaban en silencio. Gritaban. Sus voces eran un coro de dolor y rabia, y todas estaban dirigidas a mí. «¿Los reconoces?», preguntó el diablo con un tono burlón. «Cada uno de ellos es un alma que me has traído. Cada disparo que hiciste, cada vida que tomaste, fue en mi nombre. No hice esto por ti», grité finalmente, rompiendo el silencio que me había paralizado. Pero él solo se rió. «Oh, pero lo hiciste. Tal vez no lo sabías al principio, pero cada bala que disparaste sellaba tu destino. Cada vez que apretabas el gatillo, me servías. Y ahora, aquí estás, frente a mí, exactamente donde debías estar». Las figuras comenzaron a rodearme, sus gritos llenando el aire, pero no se acercaban. Era como si esperaran algo, una señal. El diablo me miró con esos ojos rojos que parecían arder con un fuego eterno. «Tienes una última elección, muchacho. Puedes aceptar tu lugar a mi lado, como el jinete de la muerte, mi emisario eterno. O puedes resistirte, pero ya sabes cómo terminan esas historias». Quise responder, pero mi mente estaba llena de dudas. ¿Era cierto? ¿Había sido un instrumento del diablo todo este tiempo? Y si lo aceptaba, ¿qué significaba eso para mí? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el diablo levantó una mano, y todo cambió nuevamente. La niebla se disipó, y estaba de vuelta en el cañón. El hombre de ojos negros ya no estaba,
pero las marcas de sus pasos seguían en la arena. Todo estaba en silencio otra vez, pero el peso en mi pecho era más fuerte que nunca. Sabía que el tiempo se estaba acabando y que mi próxima decisión lo cambiaría todo. Cabalgué en silencio, con la sensación de que el desierto mismo estaba conspirando para llevarme al final de mi camino. Pero lo peor de todo era saber que, fuera lo que me esperaba, no había forma de escapar. El sol estaba en su punto más alto cuando llegué a un claro en medio del desierto. Allí, en el centro, había una cruz de madera vieja clavada en la arena, y frente a ella el diablo me estaba esperando. No había hoguera esta vez, ni sombras moviéndose alrededor. Solo estábamos él y yo, el silencio más absoluto y el viento que arrastraba arena entre nosotros. Desmonté de sombra, sabiendo que no podía huir más. «Finalmente, muchacho», dijo, con una sonrisa que parecía dividir su rostro en dos. «Llegaste al final del camino. Ahora es momento de saldar la deuda». Sentí cómo mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Desenfundé el revólver y su sonrisa se amplió. «¿Crees que puedes dispararme? Veamos cómo termina esto». Apunté y disparé. 1, 2, 3 veces. Las balas se desvanecieron en el aire antes de llegar a él, consumidas por una oscuridad que parecía surgir de su propia esencia. Él rió, una risa grave que hacía temblar la tierra. «No puedes matarme, jinete. Nadie puede. Pero tú puedes decidir, arrodíllate y sirve como mi emisario eterno. O deja que esta cruz se convierta en tu tumba». Sabía lo que significaba. Si aceptaba, mi vida continuaría, pero sería un esclavo, condenado a llevar muerte y sufrimiento para siempre. Si me negaba, mi tiempo terminaría. Respiré hondo, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado desde el pacto. Entonces, con un movimiento lento, guardé el revólver en mi funda. «Prefiero morir libre que vivir como tu peón», dije con firmeza. El diablo inclinó la cabeza, como si estuviera evaluándome. «Así sea, muchacho», dijo, y con un chasquido de sus dedos, todo cambió. Sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies y la oscuridad me envolvía, llevándome a un lugar que ningún hombre debería conocer. Pero mientras caía, una paz inesperada me llenó. Por primera vez en años, ya no sentía el peso del pacto, ni las cadenas invisibles del diablo. Había elegido mi destino, y aunque me llevara a la oscuridad eterna, al menos sería mío. En el último instante, antes de que todo se desvaneciera, escuché el viento del desierto y los cascos de sombra alejándose en la distancia. Quizás, en algún lugar, mi leyenda viviría, pero mi alma finalmente era libre.